Hermanos, buenos días. Buenos días. Están bienvenidos en esta mañana. Hoy 29 de octubre, el último domingo del mes de octubre. Estamos acá hoy reunidos, dispuestos a orar al Señor, ¿no? También damos la bienvenida a los hermanos que nos ven en la virtualidad, allí a través de Google Meet y a través de las redes sociales. Hermano, quiero que por favor abran sus Biblias y nos ubiquemos en el Salmo 104, en los versículos del 24 al 35. Salmo 104 del 24 al 35. Lo podemos leer alternado, me acompañan en la lectura. Dice la palabra del Señor: cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está Leviatán, que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria del Señor para siempre, alégrese el Señor en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Al Señor cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía al Señor. Aleluya. Amén. Bueno, hermanos, si hacemos una pequeña reflexión sobre lo que acabamos de leer, podemos ver cómo el salmista allí describe, ¿no?, las innumerables obras que el Señor ha realizado, ¿no?, como un Dios creador, ¿no? Dice que la tierra está llena de todos los beneficios del Señor. Y pone allí como ejemplo el mar, ¿no? Dice que el grande y anchuroso mar, donde se mueven innumerables seres pequeños y grandes. Y sí, las personas que han tenido la oportunidad de conocer el mar, han podido ver cómo uno divisa que eso no tiene, pareciera que no tuviera final, ¿no? E incluso no se ha logrado, el ser humano no ha logrado realmente llegar hasta la total profundidad del mar, ¿no? Tienen un estimado de cuánto es el tamaño o la distancia que hay de lo profundo, pero no hay forma de cómo llegar allí porque el mar tiene muchísima fuerza, la presión que hay allí, ¿no?, y la cantidad de animales que incluso con lo que sucedió hace poco del submarino, pudimos ver que allí hace una descripción de una cantidad de animales que hay por dentro del océano, donde ya básicamente es todo oscuro, ¿no? Ya no llega la luz del sol allí, pero hay una cantidad de animales y bueno, todos esos animales fueron creados por Dios y todos esos animales pues tienen un propósito para estar allí, ¿no?, que el Señor ha diseñado para ellos, ¿no? Allí también vemos en el Salmo cómo él menciona al Leviatán, ¿no?, que el Leviatán pues es una metáfora para los hebreos, era una metáfora que podía significar el mal como también podía significar la fuerza de la naturaleza. Y el mar pues tiene una fuerza impresionante. Y vemos como Dios es quien lo crea y Dios realmente es quien controla, ¿no? Es Dios quien tiene el control absolutamente de todo. Podemos ver en el Nuevo Testamento como Jesús
tiene el control allí de las aguas, ¿no? Que las calma. Eso es algo que solo el Señor puede realmente llegar a hacer. No hay nadie que pueda controlar la fuerza del mar. Luego vemos como el Señor pues es el proveedor, ¿no? El proveedor de toda esta creación, ¿no? Él toma como ejemplo el mar y todos los diferentes seres que allí habitan, y como el Señor es quien provee, ¿no? Y sustenta el alimento de todos estos seres que están allí, ¿no? También como Dios es quien sustenta la vida de estos seres, ¿no? Como pueden también el Señor permitir que estos seres desaparezcan, como también nuevamente volverlos a crear. Dice aquí, escondes tu rostro y se turban, ¿no? Fíjese que ellos, el Señor se aleja, ¿no? No es que Dios se desaparezca, porque Dios está en todos lados, pero el Señor se aleja de ellos, aleja su bendición, su provisión, y ve cómo menciona aquí cómo estos animales se turban, ¿no? Así es toda la creación, ¿no? Si Dios realmente no estuviera presente en el mundo, si no estuviera presente en todos los lugares, pues sustentando el mundo, yo creo que ya no existiríamos, porque es Dios realmente quien sustenta absolutamente todo. Sí. Finalmente, pues el salmista se alegra, ¿no? Y le da gloria a Dios por todo lo que él ha creado, y ver cómo, y él poder analizar como todo lo que el Señor hace allí, ¿no? En tan solo esta parte, ¿no? Que él describe. Finalmente dice que se regocija, y bueno, pues aquí también tiene el deseo como de todos aquellos que están en contra. Dice, sea consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser, ¿sí? Como anhelando que todo aquel que rechaza a Dios, todo aquel que está en contra de Dios, realmente pues que tenga el castigo que merece, ¿no? Por desagradar a Dios, por no querer estar allí anhelando la gloria del Señor, ¿no? Glorificándolo. Y finalmente pues le da gloria a Dios, dice, bendice alma mía al Señor, aleluya, ¿no? Entonces el Señor, pues este pasaje nos recuerda que Dios es el creador y el sustentador de todo lo que existe en este mundo. Podemos poner nuestra confianza en Dios y encontrar consuelo en su presencia, porque el Señor es digno de alabanza y de adoración. Y es lo que hoy hemos venido a hacer a este lugar, a pesar de que el clima está un poco lluvioso, que son elecciones, sigue siendo el día del Señor en este Amén. domingo. Entonces, hermanos, los invito a orar. Cerremos nuestros ojos. Padre, amado Señor, te damos gracias Gracias. en esta mañana, oh maravilloso Señor, por tu presencia. Padre bueno en nuestras vidas, gracias por poner en nuestros corazones la disposición, Señor, y el deseo de venir a adorarte, oh Dios, a pesar de que es un día lluvioso, a pesar de que hay elecciones, Señor, en nuestros corazones la prioridad sigue siendo tú, oh Dios, sigue siendo el glorificar, el alabar y el recibir tu palabra en este lugar, Señor, que tú has puesto como bendición, Padre amado, que tú has bendecido, oh Padre bueno, porque tu presencia habita aquí, Señor. Te damos gracias, oh maravilloso Señor. Oramos por los hermanos que vienen en camino, por todos aquellos, oh Dios, que se están preparando para salir de sus casas, Señor, a venir a este lugar a adorarte, Padre amado. Oramos por cada uno de ellos y por los que nos ven en la virtualidad, Señor, también oramos. Te damos gracias, Señor, porque bueno, ellos están allí atentos a tu palabra, Señor, anhelando también el deseo de escuchar de ti, oh Señor. Te damos gracias, Padre amado. Oh maravilloso Señor, oramos también en esta mañana por las elecciones, para que tú tengas el control allí, oh Dios, de toda esta situación, Señor, de elecciones, para que seas tú quien ponga a aquellas personas en los puestos políticos, oh Dios, las personas que tú ya has elegido, las personas que tú ya has destinado, Dios, para esto, Padre amado, que tu voluntad soberana prevalezca sobre todo esto, Dios, que estas personas que lleguen a esos puestos, Señor, sean personas dispuestas a servirte, a obedecerte, a ser fieles a ti, oh Dios, a escuchar, Señor, cuando les hables, oh Padre amado. Que se dejen guiar por ti, Señor, que sean buenos dirigentes políticos, oh Dios, que gobiernen, Señor, con justicia, con verdad, Padre amado, con tu presencia
sobre sus corazones, oh Dios. Te damos gracias, oh eterno, maravilloso Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, bueno, seguimos en esta mañana adorando al Señor, alabándolo. Les pido que por favor me acompañen a la lectura de la confesión de pecados. Nos ubicamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos del 1 al 21. Capítulo 5, versículo del 1 al 21. Hermano, buenos días. Buenos días a los hermanos que siguen llegando. Deuteronomio capítulo 5, versículos del 1 al 21. Vamos a leer los 10 mandamientos. Se titula así. Por favor, me acompañan en la lectura nuevamente. Dice la palabra del Señor. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para poner por obra. Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara Habló el Señor con nosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y vosotros para declararos la palabra del Señor, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo, el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es el reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardéis el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, No cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, hermanos, pues aquí acabamos de básicamente leer los 10 mandamientos, ¿no? Y me llama la atención que el verso 8 dice que el Señor hizo pacto no con los padres, sino con todos los que estamos aquí hoy vivos, ¿no? Dando a entender que esos mandamientos siguen vigentes para todos los que siguen vivos y no para los que ya no están en este mundo. Entonces, hermanos, los invito a que en sus corazones, a los que están en la virtualidad también, dispongan el deseo de confesar sus pecados
Sabemos que es necesario hacerlo en todo momento, pero pues también tenemos que hacerlos aquí en este lugar, ¿no? Todos reunidos. Entonces, por favor, cerremos nuestros ojos y pongámonos a confesar nuestros pecados al Señor. Padre bueno, Señor, todopoderoso, maravilloso, eres mi Dios. Te damos gracias, Señor. Una vez más, Padre, porque nos has traído a este lugar, Señor, por tu misericordia. Nos has permitido, oh maravilloso Señor, venir aquí, Señor, a confesar nuestros pecados, Padre. A confesar que nos hemos alejado de tus caminos, que hemos vagado como ovejas perdidas, Señor, en algún momento hemos tomado la mala decisión de seguir nuestros propios deseos. Hemos hecho a un lado tu palabra, tus mandamientos, Señor. Los hemos omitido, Padre amado. Los hemos olvidado en algún momento. Nos hemos dejado seducir por los deseos de nuestro corazón, de nuestra mente. Oh Dios, que en algún momento se ha entenebrecido, se ha pervertido, Señor. Imploramos, oh Padre amado, en esta mañana que tengas piedad, Señor, de nosotros, de nuestra alma. Cada uno en su corazón, Señor, sabe las cosas que ha hecho que a ti no te agradan, Padre bueno. Te pedimos nos perdones, te pedimos limpies nuestra alma, nuestro corazón, Señor, de las cosas que decimos, que pensamos, o que vemos, Señor, o que omitimos. Ayúdanos, oh Padre bueno, Señor, a mantener un corazón limpio. Solo tú puedes restaurar nuestra alma, Señor, cada día. Solo tú nos puedes ayudar, Señor, para seguir adelante, viviendo de una manera sobria, justa y piadosa ante tu presencia, Señor. Ayúdanos, oh Padre amado, a ser fieles, Señor. Muchas gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, bueno, seguimos adorando al Señor, vamos a alabarlo con los cánticos. Vamos a adorar al Señor con el himno 310. Seguimos adorando al Señor con los cánticos, con el himno 573.
lectura de apoyo. Nos ubicamos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Lo leo para ustedes. Filipenses 2, del 1 al 11, dice la palabra del Señor. Se titula Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Hermanos, a continuación el pastor con el sermón de hoy. Gracias, hermano, muy amable. Amados hermanos, muy buenos días para todos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Decía nuestro hermano José Alain que hoy estamos en un tiempo de coyuntura política, precisamente cuando en el día de hoy se eligen algunos representantes en algunas carteras políticas de nuestra nación. Pues obviamente nuestra oración es porque el Señor nos provea hoy un día en paz, donde se pueda ejercer la democracia en tranquilidad y la gente pueda elegir a conciencia y no sin presiones u amenazas, que es lo que pedimos al Señor. Así es de que, bueno, hoy estamos gozando, hoy 29 de octubre, estamos gozando de un muy buen clima, aproximadamente unos 23 grados centígrados. Esto es para nosotros un refrigerio en comparación a los 37, 38 grados que estuvimos viviendo las semanas anteriores. Así es de que el Señor no solamente ha regado la tierra, sino que también nos ha regalado en el día de hoy específicamente un muy buen clima. A Dios sea la gloria. Decía nuestro hermano en la lectura de inicio allí en el Salmo 104 que Dios es quien gobierna las fuerzas de la naturaleza. Y cuando hay un clima como el día de hoy, sabemos que es por gracia del Señor que así lo quiso y lo preparó para todos nosotros. Así es de que sean ustedes, amados hermanos, bienvenidos en esta mañana, mis hermanos allí en la virtualidad y mis hermanos que están allí en los perfiles de Facebook. Sea el Señor en el día de hoy bendiciendo a todos nosotros a través de la predicación, la extensión del Evangelio. Muy bien. Vamos a ubicarnos así rápidamente en primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a ubicarnos allí en el capítulo 1. Primera Timoteo 1. Vamos a estar ubicados allí a partir del versículo 13 hasta el 17. Que no haya interferencia de sonido allí. Bien. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 13 hasta el 17. Si todos ustedes, mis amados hermanos, están allí ubicados, entonces vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor.
habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por un momento. Bendito Señor y Padre, tú que habitas en gloria, gracias por este tiempo, por esta oportunidad, por esta mañana. Gracias, Señor, porque nos regalas la oportunidad de adorarte, Señor. No obstante que hoy nuestra nación está en mira, Señor, de elegir a sus representantes. Pero hoy recordamos también que ya tenemos no solamente un representante, tenemos un líder, tenemos un rey que nos gobierna, a quien deseamos adorar en esta mañana con toda libertad. Gracias, Padre bendito, por regalarnos a Cristo, por darnos a un Salvador, como dice el apóstol Pablo, que vino en misericordia a rescatarnos de nuestra condenación, de una situación pecaminosa en la cual el mismo Señor, cargándose por nosotros, nos justificó y ahora nos ha regalado esta contundente salvación. Estamos delante de tu presencia en esta mañana y rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo para ser guiados a toda verdad y a toda justicia, Señor. Que no sea la sabiduría humana la que resplandezca en este lugar, que sea la sabiduría divina para gloria de Dios Padre. Muchas gracias por esta oportunidad, por este tiempo, Señor, por tu iglesia que se reúne, Señor, en diferentes puntos de nuestra nación. Pero lo más importante es que nos une la comunión y la unidad en el Espíritu. Muchas gracias, Señor, una vez más por la vida. Gracias por la salud, por las peticiones, Señor, que has contestado positivamente, Señor, a nuestro favor. Gracias por aquellas a las cuales no has dado respuesta, Señor. Y gracias por aquellas en las cuales has respondido, Señor, de una forma contraria a nuestros propios deseos o emociones. Todo esto simplemente muestra, Señor, que tú sigues gobernando soberanamente sobre todas las cosas. Y pedimos que siga siendo así, Señor. Tú eres el Rey por los siglos de los siglos, inmortal, invisible, a quien nosotros adoramos una vez más en esta mañana. Muchas gracias, Padre bendito, en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, las semanas anteriores estuvimos hablando acerca del tema sola escritura. Recordemos que estamos en tiempo de reforma también. Entonces estuvimos hablando acerca del tema sola escritura. Estuvimos hablando también acerca del tema sola fe. Y el martes anterior estuvimos hablando acerca del tema sola gracia. Hoy nos corresponde el tema solo Cristo. Si ustedes se han dado cuenta, comenzamos haciendo una lectura en el Salmo, obviamente exaltando la grandeza de Dios. Luego entonces entonamos algunos himnos, en base a que nosotros glorificamos a aquel que entregó su vida por nosotros, que sin haber pecado por nosotros pagó un precio muy alto. Estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Y luego entonces la lectura nos llevó allí en Filipenses a pensar en la glorificación, la exaltación de Cristo como nuestro Rey. Así de que allí estamos nosotros entrando en materia desde el principio al tema que nos compete en esta mañana. Solo Cristo. Esto nos llama a nosotros la atención de por qué se formuló en el tiempo de la Reforma estas 5 solas. Ya lo habíamos dicho desde el principio, no hay otra herramienta. Buenos días, bienvenidos. No hay otra herramienta de donde nosotros podamos verdaderamente echar mano para poder hablar acerca de nuestra salvación y acerca del Salvador. Solamente en la Escritura. Quien apela a otros medios, obviamente está dejando la palabra divina de un lado.
Así es de que, obviamente como creyentes, no vamos nosotros simplemente a las revelaciones, aparentemente. No vamos tampoco nosotros a los sueños, ni tampoco vamos a otra clase de medio que no sea la Escritura. Allí es donde encontramos la esencia de nuestra salvación. Por otra parte, no encontramos otro medio que nos fortalezca a nosotros y realmente nos lleve a los pies de Cristo que no sea la fe. Algunas personas hablan de cargos de conciencia, otras personas simplemente hablan de una fe meramente humana. Pero cuando hablamos de la fe bíblica, entonces vamos a las Escrituras donde se nos enseña que la fe es un don de Dios, no es nuestro, es un regalo dado por Dios a nosotros. Así es de que si hoy podemos decir que tenemos fe, es porque el Señor en misericordia nos dio un regalo que no merecíamos. Ahora somos creyentes simplemente por los propósitos divinos. En tercer lugar, encontramos entonces que no podemos decir que la salvación haya sido por otro medio. Por ejemplo, simplemente el Señor miró en nosotros nuestras buenas obras. Miró en nosotros que íbamos a ser buenos creyentes, o miró en nosotros que éramos buenas personas, buenos cristianos. Pero la verdad es que el Señor no vio ninguna de estas cosas en nosotros. La salvación el Señor nos la regaló por pura gracia. Esto quiere decir que el Señor, en nuestra condición pecaminosa, nos volteó a mirar en misericordia, colocó en nosotros su gracia y nos rescató, sin que nosotros hayamos estado preguntando por Él, sin que nosotros hayamos estado buscándole. Usted y yo, mi querido hermano, no sabíamos lo que era orar, no sabíamos lo que era la Escritura, no entendíamos nada acerca de Dios y su salvación. Hasta el momento en que la gracia del Señor nos alcanza, como dice el apóstol Pablo, y entonces comenzamos a entender verdaderamente los propósitos de Dios en nuestras vidas. Así es de que la salvación es por gracia, no por obras, dice Pablo, para que ninguno se gloríe. Y allí entonces, en cuarto lugar, hablamos acerca que no hay otro medio por el cual el ser humano encuentre una verdadera justificación. El ser humano no se puede justificar porque ora mucho o porque lee mucho la Biblia. El ser humano solamente encuentra justificación porque Cristo fue a la cruz. Ahora, si Él no hubiese ido a la cruz, ni nosotros oraríamos, ni tampoco leeríamos la Biblia, porque no estaríamos totalmente interesados en nada de esto. Y es importante porque al momento en el cual Cristo pagó por nuestros pecados, entonces ahí encontramos la gracia que el Padre envió a nosotros y pudimos comprender, ahora sí, el sacrificio eficaz de Cristo por nosotros. De lo contrario, estaríamos totalmente en tinieblas. Así es de que en este cuarto punto, obviamente, lo que se resalta en importancia es la obra expiatoria de Cristo en nuestro favor. Así es de que no hay otra manera, no hay otro medio en este caso. Pablo entonces, el apóstol, quiere que Timoteo sepa cuánto estima su llamado al servicio de Cristo. Comienza diciéndolo, obviamente allí, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. En esto está reconociendo que el hombre estaba totalmente alejado de Dios. Ahora nos preguntamos si Pablo realmente conocía las Escrituras. A lo que respondemos, claro que sí conocía las Escrituras. Lo que pasa es que no se había abierto su entendimiento, no sabía absolutamente la manera correcta en la interpretación de las Escrituras. Por eso en el versículo siguiente dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí entonces se está encerrando las olas de la reforma. Vemos entonces la importancia que Pablo, el apóstol, le da a esto. Esto entonces fue precisamente un aliento de vida para él. Las cartas de Pablo están llenas de repentinas exclamaciones de adoración a Dios. Este agradecimiento era espontáneo. Aquí hay una manifestación de la misericordia de Dios contra el trasfondo del pasado. Esto entonces, Pablo reconociendo la misericordia de Dios, porque siendo un perseguidor, un blasfemo y un injuriador, realmente no merecía haber sido salvado. Él lo entiende muy bien. Pero es por esa misma gracia y por esa misma misericordia que se presentó a través de Cristo en favor del apóstol Pablo. Así es de que allí es donde se llena de exclamaciones de adoración.
Una vez fue un hombre blasfemo, violento al mismo tiempo. Ahora, por el contrario, se regocija que Dios le haya elegido para su servicio. Su recuerdo de lo que había hecho simplemente lo lleva a pensar en las tinieblas en las cuales vivía. A esto él lo llama ignorancia y lo llama incredulidad. Parece que las dos cosas fueran sinónimos, pero realmente no lo son. Una persona que vive en ignorancia es una persona que lo ignora todo, que no conoce nada. Y una persona incrédula es aquella que no cree realmente en lo que debe creer. Así es de que Pablo está diciendo, yo realmente estaba en una condición lamentable. Esto sirvió entonces para intensificar su conciencia de la misericordia y la gracia de Dios. Lo que lo maravillaba era la abundancia de aquella misericordia. Esto nos recuerda entonces que Dios no tiene en cuenta nuestro pasado. Si así fuese, entonces no tendría sentido. Pablo en Romanos dice lo siguiente, así que no hay ninguna condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Y esto obviamente hace un antes y un después. El apóstol Pablo lo está resaltando de esta forma. El hecho de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores es la médula del Evangelio. O sea, la parte central del Evangelio es Cristo. Amén. Esa es la parte central del Evangelio. Ahora, miren esto, mis hermanos. Si la parte central del Evangelio, en ello se coloca, como dice el apóstol Pablo, si alguien edifica sobre este fundamento heno, oro, plata u hojarasca, la obra de este se perderá, o sea, se quemará totalmente. Pero es importante una vez más comprender lo que Pablo está narrando en esta parte en la primera epístola a Timoteo. Siendo esta su condición, entonces lo que ve es lo central de esta promesa. Cristo vino y pagó por él, lo llamó y ahora no solamente lo llamó a ser un creyente, lo llamó a ser un servidor. El mismo Señor entonces dice de Pablo, ahora le enseñaré cuánto debe padecer por causa del Evangelio. Y este hombre simplemente estuvo dispuesto a hacerlo, porque no solamente reconoció una salvación, una justificación, un perdón de pecados, sino que ahora en respuesta iba a entregar su vida en servicio de aquel que la había entregado primero por él. Ojalá todos los creyentes pensáramos de esta misma manera, como lo hace el apóstol Pablo. Fiel es esta palabra y aún es digna de toda aceptación, como un resumen conciso del principal tesoro del Evangelio. Pablo resume las buenas nuevas. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y ningún pecador está excluido de su poder salvador. Para entender el propósito de nuestro Señor Jesús al venir a la tierra, entonces el evangelista Mateo replica las siguientes palabras en el capítulo 9. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A los cuales ya el apóstol Pablo había dicho, de los cuales yo soy el primero. Así es de que cuando vemos nosotros, personal y particularmente la obra de Cristo, no debemos nosotros ver de una forma general. Pablo no lo está viendo así. Pablo lo está viendo de una manera particular. O sea, el Señor vino a perdonar mis pecados, se entregó por mí. Yo estaba en incredulidad, era un blasfemo, era un injuriador y el Señor pagó por mí. Por eso es que luego entonces se extiende el Evangelio a otros, buscando que la misericordia de Dios también les alcanzara a ellos, como lo había alcanzado a él primero. Cuando hablamos nosotros de perdón de pecados, cuando hablamos nosotros de pecado, no debemos pensar en un ambiente general, o sea, ha perdonado todos nuestros pecados. No, ha perdonado mis pecados. Yo soy el que estoy sentado en esa silla adorando al que pagó por mis pecados. Tengo que entenderlo de esa manera. Porque a veces parece que el sacrificio de Cristo, aunque fue de una manera general, no lo vemos de una forma en la cual el Señor tuvo misericordia de mí.
Y el hecho de que Él haya derramado su sangre y el hecho de que Él haya sido clavado en una cruz ha sido por mis pecados, los míos, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este punto. Jesús no vino meramente para mostrarnos cómo vivir una mejor vida o para desafiarnos a ser mejores personas. Él vino para ofrecernos salvación que nos lleve a la vida eterna. Todos nosotros debemos aceptar su ofrecimiento. La siguiente anécdota nos dará una idea de la eficacia de este sacrificio. Un niño en una ocasión tenía que ir a buscar a su papá, que trabajaba en una mina de carbón. La madre del niño había enfermado. Al entregar su nombre y la causa por la cual había llegado a aquel lugar a buscar a su papá, entonces le informaron que tenía que esperarlo hasta el mediodía cuando él saliera de la mina para almorzar. Pero riéndose los capataces le dijeron: el problema es que no vas a reconocer a tu papá, se parecerá a todos, estará irreconocible por el carbón que se ha pegado a su cuerpo. A lo que el niño replicó: no me importa que yo no lo reconozca, sé que apenas me vea él a mí, me reconocerá. En nuestro caso, como cristianos, no es que nuestro Señor haya estado irreconocible para que nosotros hayamos tenido que conocerle. Más bien éramos nosotros los que, irreconocibles por nuestro pecado, era imposible ver en nuestra condición al Dios de toda gloria. Pero el Señor, quien es rico en misericordia, como dice el apóstol, vino al mundo para salvar a los pecadores. Así es de que nosotros no es que le hayamos visto a Él. Él nos vio a nosotros primero. Aunque no le hayamos conocido, Él nos conoció primero. Aunque no le hayamos amado, Él nos amó primero. Esto obviamente es lo que el mundo está olvidando en estos tiempos. La Reforma del siglo XVI hizo un llamado a la Iglesia a regresar a la fe en Cristo como un único mediador entre Dios y el hombre. Mientras que la Iglesia tradicional mantuvo que hay un purgatorio y las almas que son detenidas allí son ayudadas por rezos intercesores de los feligreses, los reformadores enseñaron que la salvación es solamente a través de la gracia efectuada por la obra de Cristo. Si no es a través de Cristo, los otros medios que utilice el ser humano son totalmente ineficaces. Por eso siempre enseñamos, como lo dice la Escritura, la salvación es para los vivos, para los que escuchan el Evangelio, para los que pueden asentir a la fe. Es por eso que el Evangelio se le predica a los vivos y no a los muertos. Es por eso que la extensión del Evangelio es tan urgente y tan necesaria, porque la vida nuestra, como dice alguien por ahí, es un ratico. Y es importante, como dice el apóstol Pablo, entonces el tratar de ganarse a la mayoría de sus hermanos, por la misma preocupación, obviamente, de que es necesario la extensión del Evangelio para aquellos que todavía están sobre la tierra. Aquí entonces vemos la manifestación histórica de su supremacía. La resurrección es la confirmación dentro del marco histórico de que Jesús es el Mesías. El Señor Jesús es el primero de todo. Señor del universo, ya lo relataba el Salmo 104. Señor de la iglesia. Es el Señor de todo. Cristo es todo lo que el creyente necesita. No le hace nada más falta. Simplemente Él es el primero, que al mismo tiempo no comparte su supremacía con nadie. Esto quiere decir que no hay Cristo más obras, Cristo más otra cosa que se le pueda igualar. El Señor desde el Antiguo Testamento viene enseñando que no podemos hacerle semejante con cualquier otra cosa. Cuando hablamos de Cristo no podemos asemejarlo, su sacrificio no tiene comparación. Los seres humanos podemos cortarnos un brazo si queremos, derramar toda la sangre y poder decirle al mundo que hemos derramado la sangre nuestra para que sean perdonados nuestros pecados. Realmente esa persona lo único que se está ganando es una llevada al hospital y apeligrando su propia vida porque pecados no se le han perdonado.
Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Juan el Bautista, en el capítulo 1, verso 29, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro medio que pueda perdonar nuestros pecados. Entonces allí vamos a ver tres formas como en la Escritura se presenta a Cristo como el centro de toda salvación. Primero, ¿quién es Cristo en el Evangelio? ¿Quién es Cristo en el Evangelio? Y eso tenemos que preguntárnoslo nosotros constantemente. ¿Qué es Cristo para mí? El Señor Jesús en una ocasión reunió a sus discípulos y les dijo: ¿quién creen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dieron algunas respuestas. Está bien, nosotros podemos preguntarle al mundo: ¿qué es lo que ustedes creen de Cristo? Y ellos van a dar sus respuestas. Pero luego de que ellos dieron algunas de sus respuestas, entonces el Señor les dijo a ellos mismos: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? ¿Quién cree que soy yo?, preguntó el Señor. Y ellos obviamente tenían que dar una respuesta. A lo que alguno de ellos contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Oh, qué alegría! Alguno de ellos respondió afirmativamente. Vemos nosotros que el Señor Jesús no le dio un aplauso al que dio tan correcta respuesta. Pero sí el Señor le dijo: bienaventurado eres, porque no se lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una respuesta por la gracia de Dios. Ni siquiera salió del corazón de este hombre. ¿Quién es Cristo en el Evangelio? Vamos a intentar responder. Para algunos simplemente es una palabra más en su vocabulario, tal vez la más cómoda para maldecir, blasfemar o manifestar su sorpresa o enojo. O simplemente un nombre más. Quizás se utiliza hasta para hacer ciertos trueques. Por Dios que yo le voy a cumplir. Algunos entonces dicen que colocan a un tal Chucho como garantía de lo que están diciendo. Chuchito lindo. No sabemos quién es. Otros simplemente entonces dicen el man del segundo piso, que él entonces se haga cargo de lo que yo estoy prometiendo. Lo utilizan de todas las maneras, para blasfemar o simplemente para maldecir. Otros simplemente lo usan como un nombre más en una lista de nombres antiguos y mandados a recoger. Si nace un niño, le vamos a poner Jesús. O si no, vamos a ir un poco más allá. Pongámosle Mesías. Simplemente para ello. Otras personas, pues vamos a buscar un nombre por ahí bien cercano a lo que tiene que ver con Dios. Otros que tienen ínfulas de intelectuales y estudiosos dicen que fue un maestro admirable, un gran filósofo, y lo enlistan en la misma galería con los grandes místicos, gurús, filósofos revolucionarios y entre comillas prominentes pensadores. Pero si el Señor Jesús fuese nada más que eso, este mundo estaría en total ruina y el corazón humano permanecería sin esperanzas. Más bien la Escritura dice que Jesucristo es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Preguntémonos, ¿a qué líder mundial se le puede aplicar esta afirmación que dice el Evangelio? Ningún líder es la luz del mundo. Ningún líder nos saca a nosotros de tinieblas, solamente hay uno, se llama Jesucristo nuestro Señor. Él es la figura central, es Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Solo Él es la única puerta de acceso, su mediación es exclusiva, sin intermediaciones. Así es de que nuestro Señor Jesús no necesitó de un cordero inocente que viniese a derramar su sangre por los pecados del mundo. No, Él derramó su propia sangre, no necesitó intermediaciones. Martin Lloyd-Jones destaca lo siguiente. Esto es lo que dice. Ahora bien, en muchos sentidos esto es lo que llamaríamos la diferencia del cristianismo. Es lo que separa la fe cristiana de todas las demás corrientes religiosas. Sus fundadores, aunque importantes,
no le son absolutamente esenciales. Aunque Buda no hubiera existido, aún podría haber budismo. Si Mahoma no hubiera vivido, aún podría haber Islam. En otras corrientes religiosas es la enseñanza lo que importa y la persona no es esencial. Si otras personas lo hubieran hecho igualmente bien, la enseñanza no se habría alterado. Pero ese no es el caso de la fe cristiana. El cristianismo, como a menudo se ha señalado, es Cristo mismo. No solo es central, es absolutamente vital y por tanto debemos estar siempre centrados principalmente en Él, en su figura, en su ejemplo, en su vida, en su sacrificio, en su resurrección. Esto obviamente lo encontramos en el libro Dios Padre, Dios Hijo, Martin Lloyd-Jones. En otras palabras, sin Cristo no habría cristianismo. Es el único líder que prometió perdonar los pecados entregándose por sus escogidos, para luego regresar de la muerte. Así lo hizo. Hay algo particular en las tumbas de los grandes hombres que han pisado esta tierra históricamente. Lo particular es que todas estas tumbas están llenas de huesos de muertos. La tumba donde se colocó a Cristo permanece hasta el día de hoy vacía, porque aquel que fue colocado en esa tumba se levantó de la tumba, resucitó al tercer día. Por lo tanto, nosotros tenemos una tumba vacía y tenemos a un líder vivo por los siglos de los siglos. Esto lo hace diferente a cualquier otro concepto humano o religioso. ¿Por qué crees que se escribieron los 4 evangelios? Bueno, nosotros decimos 4, pero realmente es uno solo. Está escrito por diferentes autores, pero el actor principal es uno solo. No debe haber ninguna duda acerca de la respuesta a esa pregunta. Dios inspiró guiando por su espíritu a los hombres para que los escribieran, con el fin de que se pudiera conocer exactamente la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por allí, por el siglo I, había toda clase de falsas historias circulando. Había evangelios apócrifos y en ellos se le atribuían cosas que nuestro Señor ni había dicho ni tampoco había hecho. Los evangelios, pues, se escribieron para definir la verdad, para excluir todas las falsedades y exponer clara y explícitamente todos los errores en torno a nuestro Señor. Esto quiere decir, obviamente, que no podemos nosotros encontrar otra información más veraz y más exacta. Muchos han encontrado una cantidad de escritos, que el evangelio de Judas, que el evangelio del otro, que el libro de Enoch, que todas aquellas cosas. Pero cuando aquellos han hecho comparaciones de todos estos escritos, se alejan por completo del concepto bíblico. Por lo tanto, son libros que no se deberían leer como en un sentido de inspiración divina. Quizás lo hacemos de pronto por evidenciar asuntos históricos o cualquier otra cosa, pero no como inspirados por Dios. Ya tenemos el canon preparado para todos nosotros. Es allí donde se da a conocer a Cristo. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando dice las Escrituras, no está diciendo cualquier escritura, está diciendo las Escrituras canónicas, o sea, la palabra de Dios. Ya Pablo lo había definido en alguna otra ocasión. La confesión de fe resalta lo siguiente: Cristo aplica y comunica la redención cierta y eficazmente a todos aquellos para quienes la ha comprado, intercediendo por ellos y revelándoles los misterios de la salvación en y por la palabra, persuadiéndoles eficazmente por medio de su espíritu para creer y también para obedecer en sus corazones por medio de su palabra y de su espíritu, venciendo a todos sus enemigos por medio de su gran poder y sabiduría.
capítulo 8, artículo 6 de la Confesión de Fe de Westminster. Lastimosamente el mundo quiere buscar su propio mediador, aún más grave, quiere ser su propio mediador. Algunos entonces preguntarían, ¿para qué buscar a Cristo? ¿Qué sentido tiene buscar a Cristo? Yo no robo, no soy un asesino, no le hago mal a nadie, soy buena persona. ¿Para qué busco del Señor? ¿Quién dice realmente que yo soy pecador y que necesito de alguien que me salve? A fin de cuentas, algunos dirían, la culpa sería de Dios por no evitar que la serpiente engañara a Eva. Como no evitó, entonces todos pecamos, pero no somos los culpables, culpable que no lo evitó a tiempo. Esto es simplemente el pensar de algunas personas, pero el escritor de Hebreos ya había anticipado estas argumentaciones. Por allí en el capítulo 10 cita lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El escritor a los Hebreos habla de un pecado voluntario. Ahora, la pregunta que nosotros debemos formularnos es: ¿quién nos obliga a nosotros a desobedecer a Dios? ¿Quién obliga al corazón a desobedecer? Respuesta: nuestro propio y engañoso corazón. Ya lo vamos a estudiar en alguna ocasión por allí en la carta de Santiago. Cuando deliberadamente se rechaza la oferta de salvación de Cristo, se rechaza el don más precioso de Dios. Se pasa por alto la dirección del Espíritu Santo, quien nos comunica el amor salvador de Dios. Esta advertencia se le hizo a los cristianos judíos que se sentían al mismo tiempo tentados a rechazar a Cristo por irse hacia el judaísmo una vez más. Pero es pertinente para cualquiera que rechaza a Cristo por otra religión o que, habiendo entendido la obra expiatoria de Cristo, con toda intención le da la espalda. Ahora, es la misma pregunta anterior. A nosotros, ¿quién nos hace evitar obedecer a Dios? ¿Quién se interpone para que no obedezcamos? La respuesta es la misma: nuestro engañoso corazón, nosotros mismos. La pregunta, si ustedes se dan cuenta, ¿y a nosotros quién nos obliga a pecar? Nadie, el corazón engañoso. ¿Y quién nos evita o quién se interpone para que no obedezcamos? Igualmente, es la consigna que nosotros encontramos. Algunas personas hablan acerca del libre albedrío, como si nosotros tuviésemos la capacidad de ir a los pies de Cristo. Ya hemos leído lo que dice Pablo a Timoteo: siendo antes un injuriador, un blasfemo, estando en incredulidad, la gracia de nuestro Señor fue más abundantemente para conmigo. Esa es la realidad. Sin Cristo no hay convencimiento, no hay cristianismo, no hay salvación, no hay justificación. Sin Cristo no hay nada. Cuando los reformadores del siglo XVI establecieron estas 5 solas y llegaron al punto solo Cristo, es porque no hay otro medio de salvación. Simplemente esa es la realidad para todos nosotros. El asunto es que no hay otro sacrificio aceptable por el pecado aparte de la muerte de Cristo en la cruz. Si alguien a propósito rechaza el sacrificio de Cristo, luego de haber recibido con claridad la enseñanza del Evangelio, no tiene esperanza alguna de salvación. Porque en el capítulo 4, verso 12 del libro de Hechos dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahora, podemos encontrar un evangelio apócrifo diciendo que hay otro medio de salvación.
se llama así simplemente porque tiene un contenido oculto o distinto. En este caso vemos nosotros que el Evangelio nos lleva al punto central del Evangelio, a la médula del Evangelio. Ya lo dije, la médula del Evangelio es Cristo mismo. Esa es la médula del Evangelio. La doctrina de Cristo, o llamada también cristología, está siendo pisoteada al decirse que no es suficiente para salvarnos. Se evita a Cristo cuando se añade, escúchenme bien, Cristo más mis obras. Estas son preparadas de antemano. Así es de que nosotros no fuimos salvos para buenas obras, no fuimos salvos por buenas obras, sino fuimos salvos para buenas obras, las cuales Dios ya ha preparado de antemano. Cristo más mi obediencia. No obedecí para ser salvo. Soy salvo y ahora obedezco. Ese es el derecho. Cristo más las imágenes de talla. Algunas personas consideran que postrándose a un ídolo, con eso van a alcanzar alguna justificación. Bueno, noticia de última hora, están perdiendo su tiempo. Los ídolos mudos, a los que se conoce en el Antiguo Testamento, nos llevan a nosotros a recordar que el pueblo de Israel se hizo un becerro de oro como mediador. Esto había sido estrictamente prohibido por Dios. Cristo más la oración de fe, acto de recibir y aceptar a Cristo. Recordemos que el llamamiento es eficaz y es irresistible. Esto solamente lo produce el Espíritu Santo. No es porque yo haga una oración de fe. Aquellos hasta el día de hoy que les han dicho que por hacer una oración de fe ya son hijos de Dios, les están mintiendo. Tenemos que ser convencidos por el Espíritu de Dios. De lo contrario, nosotros no tenemos entendimiento. Ya Pablo lo ha dicho, siendo un ignorante, lo dice él mismo. Cristo más el amor. No es que nosotros le hayamos amado, más Él nos amó a nosotros primero. Algún día, dirían algunos, me acerqué al Señor porque sentía amor por Él. No, nadie siente amor por Dios, a no ser que el Señor coloque primero su amor en nosotros. Cristo más la santidad. Bueno, algo bueno tuvo que ver el Señor en mí, por eso me rescató. Cristo no me salvó por mi santidad, me salvó para santificarme. Ese es el derecho. Nadie es cristiano porque fue bueno. Pablo está diciendo, por el contrario, fui lo peor. Y es un apóstol. Bueno, y otras cosas más. Cristo en el Evangelio se presenta como el dador de todo. De todo. Ya dije, sin Cristo no hay cristianismo. Segundo punto. La Biblia reitera la centralidad de Cristo en la salvación. Si hablamos nosotros de salvación, podemos nosotros excluir cualquier cosa. Pero si hablamos de la salvación y excluimos a Cristo, perdemos el horizonte, no vamos para ningún lado. El mundo dice, todas las religiones son verdad, todas las religiones llevan al cielo, hay muchos caminos para llegar a Dios. Voy a volver a formular estas afirmaciones para que ustedes lo piensen un momento. Todas las religiones son verdad. Todas las religiones llevan al cielo. Hay muchos caminos para llegar a Dios. Mis queridos hermanos, nosotros nunca consideramos una verdad relativa. Tan pronto la verdad se mezcla con una mentira, automáticamente deja de ser verdad. La verdad no es relativa, la verdad es absoluta. No hay una media verdad, no existe una media verdad. O es verdad o es mentira, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Esto sería un oxímoron. Ahora, todas las religiones llevan al cielo. O sea, algunas personas hoy hablando del amor, porque el rótulo es ese, no importa lo que tú creas, no importa lo que hagas, lo importante es que creas en Dios o en algo. Eso es falso, mi hermano, te están mandando para un abismo.
Tenemos que tener claro que la palabra de Dios nos dice que solamente hay una forma de llegar a la vida eterna. No hay otra, ni hay muchas. Hay muchos caminos para llegar a Dios. Bueno, lo que nos dice a nosotros la Escritura es que hay un solo camino. Cuando se le dice al hombre que hay muchas vertientes, simplemente el hombre va a tomar la decisión por el que más le convenga. A nosotros nos gusta que nos digan las cosas que queremos oír, no las que tenemos que oír. Y esto obviamente centra a la humanidad en un gravísimo problema. Por eso hoy, como la verdad es tan relativa según algunos, entonces la gente piensa y cree en lo que quiera. Y aparentemente está bien. Ahora, a la luz de las Escrituras, no está bien de ninguna forma. Aquí vemos entonces lo que cita y citábamos hace un momento. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por ser Él el camino, no un camino, Jesús es el camino, no un camino. Cuando nosotros decimos que Jesús es un camino, quiere decir que hay otros caminos. No, Jesús es el camino, o sea, el único camino. Según hay muchos, dicen. Jesús es nuestra senda al Padre. Por ser la verdad, no otra verdad. La Biblia dice Jesús es la verdad. Esto quiere decir que no hay otro Jesús, no hay otra verdad, hay una sola verdad. Es la que nosotros vemos en las Escrituras. Vemos entonces que la realidad es que las promesas de Dios se han cumplido única y exclusivamente en Cristo. Vemos que en el Señor no hay verdades relativas, en el Señor hay verdades absolutas. O vamos con Él o vamos contra Él. Eso es lo único que encontramos en las Escrituras. Por ser la vida, no otra más, otro más que da vida, une su vida divina a la nuestra, tanto ahora como eternamente. Juan el Bautista, entonces, cuando vio que el Señor venía a él, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no del Israel racial solamente. Ahora el Señor tiene en vista algo mucho más extremo para todos nosotros. El Señor está pensando en todos aquellos en diferentes lugares del mundo que son convencidos y se acercan a Él para perdón de sus pecados. Esa es la realidad que encontramos en toda la promesa del Señor. Donde quiera entonces que viviera un pecador en todo el ancho mundo, hundiéndose bajo aquella carga demasiado pesada para él, hallará tal pecador en este Cordero de Dios un hombro capaz de llevar todo el peso. La nota correcta fue sonada en el principio, bálsamo para nuestros oídos espirituales. No hubo después ni habrá nunca pronunciamiento más glorioso que el que encontramos en estas palabras de Juan el Bautista. Es como la invitación a comer a un restaurante con mucha hambre y en un desierto, donde solamente se ofrece un platillo. O nos comemos lo que Cristo ofrece, o no comemos nada y terminamos muriendo de hambre. Es simplemente lo que vemos allí. Es el ofrecimiento del Señor para todos nosotros. En el mundo de hoy, vemos que lo que se quiere es una variedad, no lo que el Señor ofrece. A veces se exige todo un buffet donde se pueda tomar lo que quieran. Caminos de salvación, decisiones, conceptos humanos. Una cosa es creer lo que debemos creer y otra muy diferente es creer lo que queremos creer. Vuelvo y repito, o creemos realmente en el sacrificio perfecto de Cristo o simplemente le negamos. No habría estado bien que la restauración de la naturaleza humana quedara sin realizar. Y no podría haber sido realizada a no ser que el hombre pagara lo que debía a Dios por su pecado. Pero la deuda era tan grande que si bien solo el hombre era el deudor, únicamente Dios podría saldar esta deuda. El costo de nuestros pecados
no era posible cancelarlo de otra manera. No es posible. Lo comentábamos desde el principio, los egipcios consideraban que si una persona moría, y aparentemente moría para irse al lugar donde iba a recibir condenación, entonces los que quedaban vivos simplemente iban y llevaban grandes sumas de dinero, todas sus riquezas. Y con ello entonces se lograba que aquel sujeto saliera de esa condenación. Ya saben ustedes quién adoptó esta creencia. No hay forma con la cual pagar la condenación, no hay manera, humanamente hablando. Pero cuando hablamos de Cristo cambian las cosas. El Señor sí se encargó de nuestros pecados, nos regaló a nosotros la vida eterna, ahora tenemos esperanza de salvación solamente en Cristo. Se hacía así entonces necesario que Dios tomara la humanidad en la unidad de su persona, para que quien por su naturaleza debía pagar y no podía, estuviera en un estado suficiente para poder pagar todo lo que se debía por los pecados del mundo, e infinitamente mucho más. Así es de que Cristo vino a darnos a nosotros la porción que nos hacía falta, el hacernos entender esta verdad, derramando su sangre y pagando por nuestros pecados. Ahora Él es nuestro representante federal que tomó nuestro lugar, cumplió fielmente con las demandas de la ley el cumplimiento de toda justicia. Todo esto simplemente fue posible en el Mesías, nuestro Señor y Salvador. La Escritura dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Capítulo 10, carta a los Hebreos. Mis hermanos, esta es la realidad para todos nosotros. Tercer punto. Cristo es posesionado por la palabra como el único mediador de esta salvación eterna. Es la Escritura la que dice que Cristo es el mediador, no lo dice la Iglesia. No lo enseña ningún concilio, lo enseña la Biblia. Cristo es el mediador de esta salvación, no hay más mediadores. ¿Recuerdan lo que dice por allí el apóstol Pablo en el capítulo 2 de 1 Timoteo, el verso 5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más mediadores, no hay más mediaciones. Si hubiesen más mediadores, Cristo dejaría de ser único en la salvación. Y nosotros podríamos colocar nuestra mirada, como los atenienses, en cualquier divinidad. Pero no existe, mi hermano. No existe. Así es de que por la palabra, Cristo es posesionado como el único mediador de esta salvación eterna. En el Antiguo Testamento hay por lo menos 60 profecías mesiánicas principales y aproximadamente 270 ramificaciones que se cumplieron en una persona, Jesucristo. Es útil ver todas estas predicciones que se cumplieron en Cristo como sus señales. Probablemente usted nunca se ha dado cuenta de la importancia de los detalles del nombre de Cristo. Y también la importancia que tuvo su nacimiento. Y sin embargo, estos detalles son los que lo diferencian de los casi 8,000 millones de personas que habitamos en esta tierra. Esto lo hace distinto. Cuando esto toma sentido en nuestras vidas, el Mesías prometido, entonces viene a cumplir una labor. Se está describiendo este punto de llegada de nuestro Señor, un blanco en la historia que solo se podría cumplir en el Señor Jesús. Muchos en la historia han alegado ser los Mesías prometidos. Mesías políticos, Mesías religiosos, de todas las índoles. Sin embargo, solo uno,
citó las profecías cumplidas para corroborar sus afirmaciones y solamente sus credenciales presentadas. ¿Cuáles son las credenciales del Señor? Su vida, sus palabras y sus milagros. Esas son las credenciales que el Señor presentó para todos nosotros. Estas respaldaron esas afirmaciones. El historiador Philip Schaff dice, este testimonio, si no es cierto, tiene que ser una absoluta blasfemia o una locura. La primera hipótesis no puede permanecer ni un momento ante la pureza moral y dignidad de Jesús, reveladas en cada una de sus palabras y obras, y reconocidas por el consenso universal. ¿Cómo podía ser un entusiasta o loco, uno que nunca perdió la calma, que navegó serenamente por encima de todas las aflicciones y persecuciones, como el sol sobre las nubes, que siempre contestó de la manera más sabia las preguntas capciosas para tentarle? Con cuánta calma predijo su muerte en la cruz, su resurrección al tercer día, el derramamiento del Espíritu Santo, la fundación de la iglesia, la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Predicciones que se cumplieron literalmente todas. ¿Quién ha tenido la exactitud del Señor?, pregunta Philip. ¿De quién se ha dicho, como sucede en Isaías 53, algo tan concreto con lo que le pasó a nuestro Señor? Los judíos se dice que no creen en Cristo, pero sí creen en el libro del profeta Isaías. El problema es que hasta el día de hoy ellos no le han podido encontrar el derecho a Isaías 53. No lo pueden interpretar, porque si llegaran a la conclusión que Isaías 53 está ahí y que tiene que aparecer ahí y es parte de la inspiración divina de este libro, tendrían automáticamente que aceptar a Cristo. Por orgullo, no lo hacen. Por su afán racial, no lo hacen. Esto es simplemente lo que encontramos nosotros de lo que dice el escritor. Un personaje tan original, tan completo, tan consistente, tan perfecto, tan humano y sin embargo tan superior a toda la raza humana. Alguien así no puede ser un fraude ni una historia ficticia. Tiene que ser algo más que un simple mortal. Y como diría C.S. Lewis, al ver la evidencia tenemos que decidir, o este hombre era un lunático o algo peor, a quien podemos escupirle y encerrarle por mentiroso, o por el contrario, aceptar que es el Hijo de Dios, caer rendidos a sus pies como Tomás y llamarle Señor mío y Dios mío. Mi amado hermano y amigo, ahí tenemos a Cristo, enviado por el Padre para solucionar el más grande problema para el ser humano. Usted y yo, todos quienes nos escuchan por allí, por las diferentes redes sociales, en una ocasión, nuestro Señor Jesús fue puesto en un lugar llamado el Enlosado. El hombre que estaba presentando al Señor Jesús allí exclamó en latín, Ecce homo. He ahí el hombre. Cuando él explicó así y expresó esta afirmación, quienes estaban allí escuchando comenzaron a levantar una gran algarabía, gritando acerca de aquel que había sido presentado. Crucifícale, crucifícale. A lo que ese hombre que lo estaba presentando dice, yo no he visto que él haya hecho algún mal, no es digno de muerte. Más gritaban, crucifícale, crucifícale. Mi amado hermano y amigo, estamos en esa vertiente. Cristo ha sido presentado para todos nosotros. Como diría tanto Philip como Lewis, o lo aceptamos o lo rechazamos. O simplemente consideramos que es el Hijo de Dios, o lo consideramos como otro lunático más que ha pisado la tierra. Pero tenemos que tomar una decisión. ¿Le honramos como al Señor de nuestras vidas, como aquel que entregó su vida para perdonar nuestros pecados?
o simplemente lo rechazamos como aquel que viene y hace una oferta a la cual no queremos aceptar. Pero esa es vertiente en la cual todos nosotros nos encontramos. O realmente reconocemos que Él es la vida eterna, o reconocemos que es el más grande tropiezo que hemos encontrado en nuestras propias vidas. En aquel que, como diría alguno de los filósofos de la antigüedad, se ha convertido en el más grande tropiezo para esta humanidad. He ahí el hombre, he ahí el Hijo de Dios, he ahí el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Siempre busquemos la tarea de acercarnos al Señor. Hoy en Colombia se está decidiendo por el liderazgo que va a regir los diferentes estamentos de nuestra nación. Lo más importante, mi amado hermano, es que entendamos que usted y yo, como creyentes, ya tenemos a un gobernante. Estos gobernantes humanos van a tener que sujetarse a la voluntad de Dios. Mientras tanto, nosotros nos sujetamos a esa voluntad. Pedimos al Señor que nos ayude. Alguien que no ha sido designado para esta labor, específicamente estaría totalmente incompetente para hacer estas afirmaciones de sí mismo. Pero el Señor Jesús fue preparado para la gran tarea de salvar. Si todos nosotros en algún momento queremos paz, si queremos vida eterna, si queremos perdón, si queremos salvación, no nos queda otro recurso más. Solamente hay uno. Se llama Cristo. Debemos rendirnos a sus pies, confiar en que Él hará las cosas y nos guiará por sendas de justicia. Aunque andemos por valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, porque su vara y su cayado nos infundirán aliento. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Prometió que su sacrificio sería eficaz para perdonar nuestros pecados. Usted y yo ya no cargamos una cruz de culpa. Ahora el Señor se ha encargado de ello. Reconocemos que su sacrificio ha sido eficaz. Tenemos que avanzar a sus pies. Confiar en que Él hará por nosotros lo que para nosotros es imposible. Pero no olvidarnos nunca que no hay otro medio de salvación. Para terminar, mis queridos hermanos, cuando como creyentes nosotros nos acercamos al templo, no nos acercamos a adorarnos entre nosotros mismos. El hombre pierde relevancia cuando Cristo llega al corazón del ser humano. Como iglesia nosotros nos congregamos para adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos, venció la muerte con poder y se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. A Él es que venimos a adorar, venimos a agradecer, venimos a exaltar su nombre santo. Pedimos al Señor que nos capacite, que nos fortalezca, que no permita que retrocedamos, por el contrario, que avancemos. Que nos ayude el Señor a ser obedientes a su palabra, que nos ayude a hacer aceptación a sus afirmaciones, que permita el Señor que su palabra se haga viva en nuestras vidas y su nombre de paso siga siendo glorificado en medio nuestro. Amén. Amén. Oremos. Amado Dios, gracias una vez más por este tiempo, por esta oportunidad, por esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más ha sido expresada. Señor, y te pedimos, Padre bendito, que hoy hayamos podido encontrar, Señor, la verdad que como una joya preciosa ha sido incrustada en tu palabra, Señor, para nuestro deleite, para nuestro enriquecimiento, Señor. Gracias una vez más por este tiempo. Confiamos, Señor, en la veracidad de tu palabra, en la guía de tu Espíritu Santo y el convencimiento que Él produce en nuestros corazones. Señor, te pedimos que nos ayudes. Si hemos dudado de ti, perdónanos, Señor. Si hemos dudado del perdón de nuestros pecados a través de tu sacrificio, perdónanos, Señor. Si hemos dudado que tú eres soberano y tienes el control y el dominio absoluto sobre esta creación, perdónanos, Señor.
Ayúdanos, bendito Dios, a reconocerte, a buscarte, a amarte, a servirte, Señor. A tenerte a ti como la parte más importante de nuestra existencia. Porque sabemos, Señor, que aunque nuestros días se acaben, contigo estaremos por toda la eternidad. Que este lapso en esta tierra, Señor, simplemente es el eslabón que nos va a llevar a tu misma presencia, Señor. Gracias, Padre bendito, por darnos a Cristo. Gracias por darnos un Salvador, por darnos un Rey, por darnos un gobernante. Señor, que tiene control, que tiene autoridad, que es divino, que gobierna sobre todo. Gracias por esta mañana, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que bendigas a nuestra nación Colombia en este tiempo. Y que permita, Señor, que hoy sea un día, Señor, donde libremente cada uno pueda ir a expresarse democráticamente y con toda libertad, no bajo amenazas o obligaciones. Te pedimos, Señor, que ayudes a nuestra nación. Aleja al violento, al malvado. Aleja, Señor, a aquel que quiere ejercer presión u obligación, Señor. Mas permite, Padre bendito, que seas tú, Señor, dando libertad a cada conciencia, Dios mío. Que todos nosotros, como ciudadanos de esta nación, podamos decidir lo que ya tú decidiste, Señor. Que podamos acomodarnos, Señor, a tu voluntad y simplemente dar gracias por lo que tú permitas, Padre bendito. Encomendamos este tiempo en tus manos y agradecemos, Señor, por tu protección y tu cuidado, por tu palabra y por presentarnos a Cristo en todas las Escrituras. Te adoramos, Padre, te exaltamos y te bendecimos, ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.